El mundo anuncia la llegada de tiempos muy difíciles. Las recesiones económicas y las intolerancias políticas parecen estar ganando las páginas de los noticieros a cada día más. Además de eso, la Biblia anuncia la llegada de tiempos de crisis en estos últimos días de la humanidad en la tierra. Y la pregunta natural es, ¿cómo me puedo preparar para esos días? ¿Qué puedo hacer para estar preparado para cuando lleguen esas batallas? O quizá esas batallas ya están en nuestra vida y nosotros necesitamos saber cómo sobrevivir. Bueno, en este estudio voy a hablar exactamente sobre esto, así que apriétese bien los cinturones porque tenemos un estudio muy interesante que comienza a partir de ahora. Bienvenida querida amiga y querido amigo aquí a mi canal, soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, la penúltima lección de esta serie de estudios de este trimestre, lección de número 11 que trae como título Cómo administrarse en tiempos difíciles. Y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, versos 14 y 15. Todos nosotros nos enfrentamos tiempos difíciles. No hay manera de que no tengamos momentos difíciles en nuestra vida. Y eso puede afectar todo, nuestra salud, nuestras finanzas, la situación política de nuestro país, nuestras relaciones personales. ¿Cómo sería bueno que hubiera una manera de no enfrentarnos crisis? Tristemente, muchos predicadores de un evangelio un poco cuestionable, como el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, dicen que si usted hace determinadas cosas, usted no tendrá problemas. Muchas veces nosotros malinterpretamos las promesas de Dios en la Biblia al imaginarnos que si yo obedezco esto, si obedezco el otro, si yo hago eso, si devuelvo mi diezmo, yo no tendré problemas. Y pues una de las cosas más seguras en la vida es de que siempre nos enfrentaremos crisis. Además de eso, el mundo económico profetiza la llegada de una recesión de nivel mundial que afectará a todos los que no están preparados financieramente para esa recesión. Muchos ya la están sintiendo y me puedo imaginar cuántos los que me acompañan aquí ahora están, por ejemplo, sin un trabajo estable o están teniendo dificultades en pagar con sus cuentas como la renta, la luz, la escuela de los niños o mismo la comida. Vivimos esas preocupaciones, vivimos esos tiempos difíciles, no solamente en cuestiones económicas. La política está polarizada de una manera asustadora en un mundo donde todo el mundo tiene voz, todo el mundo da su opinión, todo el mundo demuestra su intolerancia de alguna manera en los medios sociales. El mundo religioso, nosotros adventistas creemos de que estamos en los últimos días de la humanidad en la tierra y el libro de Apocalipsis profetiza la llegada de tiempos muy complejos, muy difíciles y complicados. La lección de esta semana se va a enfocar en qué pasos yo puedo dar hoy día que me van a ayudar a estar preparados para ese día. Gente, nosotros no vivimos nuestra vida imaginándonos crisis. Nosotros no vivimos planeando la persecución. Por veces me preocupa que algunos cuando hablan de profecías se enfocan más en la crisis que en el centro de la salvación, que es la figura del Señor Jesucristo. Cristo es el centro de las profecías y todas las profecías tienen que ser estudiadas a la luz de la figura céntrica del Señor Jesucristo. Cuando un predicador de profecías se enfoca más en las crisis, en los castigos, en las persecuciones, enseña un evangelio que no es bíblico. Nosotros no nos enfocamos en las crisis, pero sabemos que ellas vendrán.
Y una de las mejores maneras de enfrentarme a esas batallas es estar todos los días preparándome para esas batallas. Es como el entrenamiento. Yo le doy clases de voleibol a las niñas de la escuela donde estudia mi hija más pequeña, ¿no? Una de las maneras que he encontrado de estar cerca a mis hijas fue enseñarles el deporte, algo que siempre me gustó hacer. Entonces fui entrenador de mi hija más grande y ahora me toca ser entrenador de mi hija más pequeña. Y una de las cosas que yo siempre enseño a las niñas en sus prácticas es: nosotros practicamos como si estuviéramos jugando, no practicamos como si estuviéramos practicando. Tenemos que practicar como si estuviéramos en el juego. Es un concepto que aprendí de mi hermano, que es un gran entrenador de voleibol. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces algunos vivimos la vida religiosa como si fuera un entrenamiento. Bromeamos de vida religiosa, jugamos a nuestra vida religiosa, como si la iglesia fuera algo extra, algo más, algo pasajero. Y no nos damos cuenta de que la religión y la vida religiosa no son otra cosa sino un entrenamiento para enfrentarnos las grandes batallas de la vida, que no necesariamente ocurrirán en los últimos días nomás, y que sí ocurren todos los días. Por eso esta lección me parece muy interesante. Y vamos a hablar también de la cuestión financiera, porque eso es el aspecto céntrico de este estudio, que es la mayordomía, pero vamos a extender eso. Yo voy a extender esta conversación a otros aspectos de nuestra vida. Escuche, las crisis existen, pero en Dios nosotros tenemos respuesta para cada una de ellas. Y yo quiero animarlo a usted, querido amigo, a comenzar este estudio diciendo: Señor, yo confío en ti. Eres más poderoso que mi crisis. Escribe eso en los comentarios: Señor, confío que eres más poderoso que mis crisis personales. Escribe que esta sea tu oración al comenzar el estudio de esta semana, y que durante toda la semana esta oración sea tu motivación para enfrentar todas las batallas que seguramente tendrás. En el segundo libro de las Crónicas encontramos lo que es, en mi opinión, una de las historias más poderosas de la Biblia. Es una batalla que el pueblo de Judá se está enfrentando y que saben que no tienen fuerza para enfrentarse. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a un problema que usted sabe que no tiene fuerzas para superarlo? Comúnmente, la respuesta es desesperarnos o intentar buscar ayuda donde no hay ayuda. El problema del ser humano no es que tiene problemas. Problemas siempre los tendremos. El problema del ser humano es cómo reaccionamos a estos problemas. La mayoría de las veces reaccionamos mal, buscando soluciones que son muy pasajeras, buscando soluciones que no son de verdad soluciones. Si yo quiero tener éxito en la vida, si yo quiero tener victoria sobre mis batallas y mis problemas personales, de entre las muchas cosas que puedo hacer, la primera es elegir confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios y tomo la decisión de hacer todo basado en esta confianza, entonces todas mis otras acciones me ayudan a tener éxito. Esa es la cosa que muchos tenemos dificultad en entender. El rey proclama entonces un ayuno para el pueblo. Reúne el pueblo en el patio del templo y comienzan entonces a orar, a cantar y a poner su confianza en Dios. Su primera acción es creer en el poder de Dios. Su primera acción es depositar su confianza en aquel que no falla. Cuando mi búsqueda por solucionar un problema comienza arrodillado, clamando el nombre de Dios y poniendo mi confianza en las manos de aquel que no falla, entonces las soluciones que voy encontrando por el camino se muestran eficaces, porque en Dios yo encuentro sabiduría para lidiar con cada una de las batallas que vienen, cada uno de los problemas que aparecen. Gente,
Entienda eso, no que usted solamente va a orar, no, la oración es el comienzo, es el principio, es Dios en primero, mi confianza en Él va en primero. Y cuando yo busco a Dios primero, no que Dios va a hacer las cosas por mí, y si Él me dará la sabiduría para ver cuáles decisiones yo puedo tomar que me ayudarán. En la historia que leemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, vemos que Dios les da órdenes muy claras al pueblo y el pueblo está dispuesto a seguir esas órdenes sin cuestionar. Y querida amiga, querido amigo, permítame decirle esto. Aquí está el gran secreto del éxito en la vida espiritual. Obedecer a Dios, no solamente sin cuestionar, obedecer a Dios, aunque las órdenes de Dios parezcan no tener sentido. Y muchas veces las órdenes que Dios nos dará no tendrán lógica, parecerán completamente fuera de lugar o sin sentido. Pero escuche por favor lo que le voy a decir, y ya le he repetido eso muchas veces. Dios nunca me pedirá a mí algo que sea para perjudicarme o para hacerme daño. Dios nunca me pedirá a mí algo para lastimarme o para ponerme en una situación de donde yo no pueda salir. Todas las órdenes de Dios son para mi bendición y para llevarme a vivir la victoria que Él quiere darme. Por eso sigue las órdenes de Dios. Ahora, yo siempre digo eso porque es una gran verdad que he aprendido en mi vida, en mi ministerio, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en todo. Obedecer a Dios no es fácil. ¿Escuchó? Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios es arriesgado. Obedecer a Dios es impopular. Obedecer a Dios es asustador. Obedecer la palabra puede sonar ridículo, incluso llevar con que muchos que son mis amigos se vuelvan mis enemigos. Pero escuche, por favor, créame en eso. Jamás usted se arrepentirá de obedecer la palabra de Dios. Jamás usted se arrepentirá de seguir el camino que Dios le está proponiendo a usted seguir. Por eso, querida amiga, querido amigo, confíe que el camino que Dios tiene para usted es lo mejor que le puede pasar, aun por desconocido que sea, por asustador que sea, porque Dios jamás te pedirá algo y te dejará seguir el camino solo. Eso fue una de las cosas que he aprendido en mi vida, poner a Dios en primer lugar. Y ahí te pregunto, para que usted ponga en los comentarios, ¿qué quiere decir poner a Dios en primer lugar? ¿Qué quiere decir poner a Dios en primer lugar? Puede escribir en los comentarios. Su respuesta, apreciaría mucho su participación en eso. Para mí, poner a Dios en primer lugar es no tomar una decisión sin antes asegurarme de que esa decisión está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Este concepto para mí me ha funcionado. Me siento seguro en este concepto. Al comprar una casa, al hacer una predicación, al hablar con mi hija, al aconsejar a alguien. Lo que estoy haciendo está de acuerdo con la enseñanza bíblica. Esto me ha ayudado a tomar mejores decisiones. Y le invito a usar el mismo concepto, o si usted tiene un otro concepto y ya lo escribió, si no todavía, escríbalo en los comentarios. Para usted, ¿qué es confiar en Dios? ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Ahora, vamos a intentar poner eso de manera práctica en nuestra vida. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Para mí es eso. Es comenzar mi día diciendo, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Poner a Dios en primer lugar es abrir mis ojos y decir, Señor, tengo una batalla gigante hoy día. Mi día será pesado, será duro. Por eso dame sabiduría. Y durante el día, sacar tiempo para estar en comunión con Él. Y preguntarle, Señor, ¿será esto lo que debo de hacer?
Y si tengo dudas, buscar en la palabra, leer un texto, escuchar una música, a ver cómo Dios me habla a través de sus siervos, de sus instrumentos. Y querido, te voy a decir una cosa, todas las veces que estoy con la cabeza por explotar, sin saber la respuesta, o pasando un momento difícil y saco tiempo para respirar y consultar, yo he sentido que Dios me ha contestado mis dudas y eso me ha dado fuerza para seguir adelante. Te invito a hacer la misma cosa. Mira, yo soy un ser humano normal y Dios jamás me ha abandonado y estoy seguro que lo hará lo mismo por usted. Pruebe a Dios, póngalo en primer lugar. Usted verá la bendición que es hacer eso. Cuando era joven leí una historia interesante de que en una ciudad hubo una inundación y el papá y sus hijos subieron al techo de la casa y el agua subía y subía y subía. Entonces los hijos le dijeron al papá, papá, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir aquí. Tenemos que salir de acá. Y el papá le decía a los hijos, hijos, confiemos en Dios. Entonces pasó un vecino con una barquita. Le dijo así, vecino, entre, súbase al barco, vamos, los voy a sacar de acá. Y el papá dijo, no se preocupe, vecino, yo ya he orado a Dios y Dios mandará una solución. Al rato pasó otra barca. Caballero, suba al barco. Amigo, no se preocupe, ya oré a Dios. Yo confío que Dios me va a libertar. De repente pasa un helicóptero del gobierno. Le mandan una escalera. Señor, súbase, porque el agua sigue subiendo, Señor, se va a morir. Amigo, no se preocupe, ya he orado a Dios y le he pedido ayuda. La historia, obviamente, es una historia inventada. Cuenta de que el Señor vino a morir, el agua se lo llevó a él y a los hijos. Entonces la historia, pues que es inventada también, cuenta de que este señor muere y se encuentra con Jesús. Y le dice así, Señor, me fallaste. Te pedí ayuda y me dejaste morir a mí y a mis hijos. Entonces el Señor, con una sonrisa, le dice, hijo, no te he fallado. Te mandé ayuda, te mandé 2 barcos y te mandé un helicóptero, pero tú no quisiste subir. Interesante, ¿no? Es una historia inventada que leí en un libro hace muchos años, pero que enseña una lección muy interesante. Tenemos que saber la diferencia entre confiar en Dios y hacer mi parte. Confiar en Dios no me exime de hacer mi parte. Yo confío en Dios, pero yo trabajo. La única cosa, escuche bien lo que le voy a decir porque esto es importante antes de que siga. La única cosa en la cual usted no puede hacer nada para ayudar a Dios o ayudarse a usted es en su salvación. Salvación es única y exclusivamente por la gracia. Salvación es únicamente por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y no hay nada que yo pueda hacer para añadir a mi salvación o para sacar de mi salvación. Cristo ya lo hizo todo. Ahora, todo lo demás, yo tengo una parte. Confiar en Dios no es no hacer mi parte. Confiar en Dios es buscarlo a Él para saber cómo debo seguir mi vida y qué es lo que debo hacer. Mira, la lección del día lunes cuenta la historia del rey David y de cómo el rey David comenzó a confiar en sus propias fuerzas. Y es aquí donde muchos nos lastimamos. Confiamos más en nuestra habilidad que en el poder de Dios, o pensamos que nuestra habilidad es la respuesta de Dios. Y querido, por listo que uno sea, Dios siempre es más listo. Por sabio que uno sea,
Dios siempre es más sabio. Y lo mejor que hacemos en nuestra vida es confiar en Dios. Es depender de Él, es creer en Él, es estar seguros de que en Él, pues yo puedo todas las cosas. Confiar en Dios es comenzar mi día con Él. Hablamos de eso en la lección ayer. Confiar en Dios es comenzar mi día en Él, buscándolo a Él, dependiendo de Él. Pero una vez que yo hice mi parte, que yo he confiado en Él, yo tengo que ahora cumplir mi deber. Por ejemplo, Moisés llegó a la orilla del Mar Rojo. Él no tenía que hacer sino confiar en Dios. Y él puso su confianza en Dios. Él le dijo, Señor, estoy aquí en la orilla, tengo todo el pueblo conmigo, el enemigo viene por detrás, Señor. Yo no puedo, solamente tú puedes hacer algo. Y entonces Dios le dice, Moisés, di al pueblo que marche. Sigue, pon tu pie en el agua. En otras palabras, si yo quiero ver un milagro en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a poner el pie en el agua y mojar mi pie, aunque el mar sea asustador, aunque el mar sea así fuerte, parezca querer quitarme la vida, aunque el mar parezca querer hundirme, ahogarme, yo tengo que arriesgarme y poner el pie en el agua, porque si Dios me dijo, moja el pie, moja el pie, y cuando yo mojo el pie, el milagro pasa. Moisés mojó su pie y las aguas del Mar Rojo se abrieron y el pueblo cruzó en seco. Confiar en Dios y hacer mi parte fue el secreto para que Moisés pudiera ver el milagro. Ojo, Moisés no tiene nada que hacer en ese milagro. Dios hizo todo. Lo único que Moisés hizo fue cumplir con su 1% en ese milagro, que es demostrar su confianza en Dios. Mi confianza en Dios se demuestra muchas veces en mi acción al obedecer la palabra de Dios. Y aquí volvemos al mismo punto que ya hablé en este estudio. Si yo quiero tener éxito en mi jornada espiritual, yo necesito desarrollar la confianza que me lleva a la acción. La confianza que me lleva a la acción. Fe sin acción no existe, es una fe muerta. Es de ahí donde hablamos que la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe son mi acción, mi luchar, mi batallar, mi arriesgar. Las obras de la fe son el cumplimiento de aquello que Dios dijo que yo podría hacer si yo confío en Él. Y la gran lucha de los religiosos, de los cristianos, de los que queremos seguir una caminada espiritual, es que queremos confiar en Dios y súper espiritualizamos una relación religiosa al pensar que Dios va a hacer todo y yo no tengo que hacer nada. Vuelvo y repito, eso se aplica a la salvación nomás. Todo lo demás tiene y trae mi rol, mi papel, mi acción. Por eso la lección del día lunes para mí es tan importante. Porque confiar en Dios es vital, es lo primero. Pero confiar en Dios no quiere decir sentarme y esperar. ¿Por qué mucha gente en la vida religiosa está infeliz? Porque están sentados en la banca de una iglesia, queriendo desarrollar su fe en Dios, y esa fe nunca crece. Sentados en la banca de una iglesia, están esperando. Piensan que vida religiosa es ir a una iglesia, piensan que ir a tener vida religiosa es ir y mirar un culto, decir amén a lo que dice el pastor, o mirar un sinfín de sermones por YouTube. Eso no es vida religiosa, es un fanatismo que está tomando fuerza en muchas personas. La vida religiosa es poner a Dios en primer lugar, absorber de Dios y ir a mojarme el pie, ir a la batalla, ir a la lucha. El maná cae del cielo, pero no cae en mi platillo. Yo tengo que ir allá a buscarlo. Y ahí es donde te pregunto, ¿usted está dispuesto a arriesgarse y buscar el maná que Dios tiene para usted?
Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida religiosa de muchas personas. Por eso, querida amiga y querido amigo, te animo. Confía en Dios, pero entra en acción. Y cuando hagas esas dos cosas juntas, verás los milagros que tanto estás buscando. Todo en esta vida es pasajero, absolutamente todo. Todo en este mundo, un día, cuando Cristo venga, será destruido. Cuando Jesucristo en el Sermón del Monte dice, no construyáis tesoros en la tierra, mejor pon tesoros en el cielo. No está hablando en contra de tener dinero, posesiones, casas, bienes o vivir una vida cómoda y confortable en la tierra. No hay pecado en tener posesiones, tener dinero, tener casa, tener autos, tener una buena vida, ganarse un buen sueldo. No es pecado eso, ¿está bien? El problema es cuando esas cosas son el centro de mi vida. Como les dije, he conocido en mi ministerio gente millonaria que tiene su casa, aunque son millonarios en la tierra, yo veo que acumulan tesoros en el cielo, de tan dedicados que son no solamente a la iglesia, son dedicados a la ganancia de almas, son dedicados al cuidado del prójimo. Y aunque viven una vida muy cómoda, cuidan, ayudan, bendicen, donan, hacen de todo lo posible. Así como también conozco gente pobre, gente que no tiene siquiera una casa, no tiene nada, y uno ve claramente que están construyendo su tesoro en la tierra. Ahora, aunque todo esto va a pasar, la lección del día martes nos puede llevar a malentender a ese concepto. Mira, el hecho de que esta vida es pasajera, de que este mundo es pasajero y que las cosas se van a acabar, no quiere decir que yo debo dejar de gozarme en esta tierra. Vuelvo y repito, no es pecado tener en esta tierra, no es pecado tener prosperidad en esta vida. El autor de la lección va por un camino que a mí me parece un poquito peligroso, que es de querer dar la idea de que porque estamos viviendo en los últimos días de la historia y creemos que estamos ya casi a punto de la venida de Cristo, que yo debería abrir mano de posesiones y ir librándome de ellas porque en el cielo no las tendré, o de porque ellas serán pasajeras, o de porque ellas pueden robar en mi corazón el lugar que le pertenece a Dios. Gente, cuando uno es idólatra, o mejor, ególatra, cuando uno es egocéntrico y quiere adorarse a uno mismo, no es el mucho dinero que roba el lugar de Dios, y si el ego, el orgullo no es cosa de gente rica, el orgullo está en todo lado. Por eso que me preocupa un poquito este punto de la lección, porque puede llevar, no creo que haya sido la intención del autor de la lección, pero puede llevar a imaginar uno de que tener es malo, que poseer es malo, de que vivir comodidad es malo. Mira, será el título de la lección de martes es una pregunta. Es hora de simplificar. La pregunta que yo sugeriría es, ¿quién es Señor de mi corazón en estos últimos días? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Quién está controlando mi vida? ¿Es Dios y su santa voluntad? Porque, gente, no son solamente cosas malas. Hay cosas buenas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Tengo que librarme de cosas, tengo que dejar. Por ejemplo, mucha gente dice, yo escucho mucha gente diciendo, no, que tenemos que dejar de comer carne para prepararnos para ir al cielo,
porque si vamos al cielo y en la tierra seguimos comiendo carne, extrañaremos la carne en el cielo. Y eso es un argumento muy, pero muy frágil. ¿Por qué? Mira, no sabemos mucho de lo que pasará en el cielo. Sabemos algunas pocas cosas. La Biblia es clara al decir que el ser humano no tiene la capacidad de imaginarse lo que habrá en el cielo. Sabemos pocas cosas. Uno, que cantaremos. Eso sabemos. Que en el cielo cantaremos. Otra cosa, que en el cielo habrá un banquete. Ahora, ¿qué comida se va a servir en el cielo? Pues yo no sé. Pero sé una cosa, que lo que se servirá en el cielo será infinitamente, increíblemente mejor de que cualquier cosa que ya comimos en esta tierra. Y que los sabores y sazones del cielo, pues no tienen comparación con cualquier cosa que hayamos comido en este planeta. Por eso que tengo que dejar las cosas, tengo que dejar la comunidad aquí, porque en el cielo no tendré un auto, porque en el cielo, eso es un argumento muy frágil. Lo que sí tengo que tener cuidado es recordar, estoy viviendo los últimos días de la tierra y tengo que hacer una evaluación de mi corazón constante. ¿Quién es el primero en mi corazón? ¿Es Dios el número uno en mi vida o son las posesiones que tengo? ¿Es Dios el número uno en mi vida o es mi iglesia? ¿Es Dios el número uno en mi vida o son los autos que tengo? Aprovecho esta lección para decir algo que he escuchado desde que comencé a ser pastor, que es el hecho de gente diciendo hay que salir de las ciudades para ir al campo. Eso no es verdad. Eso no debe ser así. Nunca como antes fue necesario que nosotros, los que somos portadores de luz de esperanza, estemos en las ciudades para poder compartir esa esperanza con miles de millones de personas que todavía no han conocido del amor de Dios. Dios nunca nos ha pedido que vivamos aislados en el campo esperando su venida. No, lo que Él nos ha pedido es que cuando su venida ocurra, se nos encuentre a nosotros trabajando en la viña del Señor. Esa debería ser nuestra gran preocupación en estos últimos días de la historia de la humanidad. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es saber establecer sus prioridades. Yo tengo una hija de 13 años que aquí está en casa. Mi hija más grande está en la universidad, vive lejos de aquí. Y mi hija de 13 años tiene mucha dificultad con sus prioridades. Yo le digo, hijita, ¿cuál es tu prioridad? Ella me dice, la escuela, papá. Ok, listo. Entonces, anda a hacer tus tareas de casa. Y cuando llego a su habitación, está jugando en su videogame. Hijita, pero no me dijiste que era tu prioridad. Sí, papá, se me olvidó. Me imagino que todos los que son papás papás y mamás se identifican con lo que estoy diciendo. Mire, no para los niños, no es solamente para los niños que es difícil establecer prioridades. Para nosotros los adultos también es muy difícil saber establecer nuestras prioridades correctas. Nuestras prioridades dicen mucho de lo que somos y muestran mucho qué es lo que lograremos en el final. Cuando yo sé establecer prioridades, mi vida es próspera y exitosa. La gran mayoría de las personas que fracasan, no fracasan por falta de talento, de trabajo, fracasan por malas prioridades. Saber establecer buenas prioridades es una cuestión de disciplina. Y de todas las características que uno puede tener, quizá disciplina sea la más difícil de cultivársela. Así que te invito a que busques la disciplina como uno de los grandes objetivos de tu vida. Ahora, la lección del día miércoles va a hablar de esas prioridades.
Y el autor de la lección usa el texto donde Cristo dice, ama a Dios de todo tu corazón. Cuando le preguntaron cuál es el principal objetivo de la vida, y aquí él confronta con el dinero, mostrando que es imposible servir a Dios y servir al dinero. Bueno, no voy a entrar en ese punto. Quiero abarcar un poquito más en las cuestiones de prioridades. ¿Por qué eso es importante? Vuelvo y repito, estamos llegando a los últimos días de la historia de la humanidad. Y en los últimos días de la historia de la humanidad tenemos que tener nuestras prioridades claras. Nuestra prioridad número 1 debe ser adorar a Dios, servir a Dios, estar en Dios. Cuando yo estoy en Dios, todas las otras cosas caen a su buen lugar. Buscar en primer lugar el reino de Dios y todas las otras cosas vos serán añadidas. O sea, cuando mi primera búsqueda, cuando mi prioridad es Dios, yo tengo condiciones y sabiduría de saber hacer los demás ajustes que tengo que hacer en mi vida. El problema nuestro hoy día es que nosotros somos muy rápidos en demonizar algunas cosas e ignorar otros problemas. Algunos problemas nosotros tenemos claro de que son problemas. Otros problemas nosotros pensamos que son cosas buenas. Y hay mucha cosa buena que por veces se está interponiendo entre nosotros y nuestra relación con Dios. Por ejemplo, nuestro trabajo, por ejemplo, nuestra iglesia o nuestro trabajo en la iglesia, que son cosas muy complicadas. ¿Cuánta gente ha perdido, por ejemplo, su familia por trabajar con la iglesia? ¿Cuántos pastores yo conozco que perdieron sus hijos por dedicarse más a la iglesia que a sus hijos? ¿Cuántos líderes de iglesia han perdido su matrimonio por dedicarse más a la iglesia que a su familia, a su esposa, a sus hijos? Mira, querido líder y querida líder de iglesia, usted que es anciano o usted que es anciana de iglesia, yo sé que para algunos les suena muy raro el término anciana de iglesia, pero hay muchas iglesias donde tenemos buenas hermanas que son las ancianas de la iglesia y hacen un trabajo espectacular y alabo a Dios por el ministerio de las ancianas. Permítame hablar con usted. Primero quiero agradecerle a usted por toda la labor y el trabajo que hace en su iglesia. ¿Cómo somos bendecidos por el ministerio que usted hace? Usted que es director de departamento, jefe de diáconos, diaconisas, que está temprano en la iglesia, abre la puerta, cierra la iglesia, es el primero a llegar, el último a salir, limpia todo, hace todo, ¿no? Quiero agradecerle por su trabajo. Pero permítame decirle eso y lo voy a decir de manera muy respetuosa, ¿está bien? La iglesia no necesita de usted. Pastor, usted me agradece y ahora dice que no me necesita. ¿Cómo es eso? Permítame explicar. Por veces, cuando somos líderes de una iglesia, pensamos que si yo no estoy, la iglesia no funciona. No, pastor, que si no hago, nadie hace. Déjeme decir eso. Antes de que usted llegara, las cosas funcionaban. Y después que usted se vaya, las cosas seguirán funcionando. Quizás no funcionarán como usted las hace, pero funcionarán de otra manera. En otras palabras, yo, usted, todos, alguien nos puede reemplazar. Cuando yo deje de ser pastor, alguien me va a reemplazar. Y al tiempo la iglesia se va a olvidar de que yo fui pastor. Los jóvenes ni siquiera me conocerán más. Mi padre ya se jubiló y la gente lo quiere mucho, lo ama mucho, pero muy pronto llegará una generación que no lo conoció. Así que nadie es insustituible en cuidado de la iglesia. Pero aquí está mi punto. ¿Sabe quién lo puede reemplazar a usted como papá? ¿Sabe quién lo puede reemplazar a usted como mamá? ¿Sabe quién la puede reemplazar a usted como esposa o como esposo? Nadie. Solamente usted puede ser el papá de su hijo. Solamente usted puede ser la mamá de su hijo, de su hija.
Y por veces estamos echando a perder algo hermoso que Dios nos dio, que debería ser nuestro principal campo misionero, que es la familia, por cuidar algo bonito que es la iglesia. Vuelvo a repetir, prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es la real prioridad de tu vida? Si está claro cuál debe ser mi prioridad, Dios, mi familia, todo lo demás se va a ajustar. Piense eso. Quizá, querido líder de iglesia, valdría la pena, ahora que lleguen los próximos nombramientos, decir, gente, yo tengo un hijo de 10 años y he estado muy lejos de él durante los sábados. Voy a sacar un año libre para dedicarme a mi hijo. Gasta tiempo con él. O dile a los líderes de tu iglesia, hermanos, el próximo sábado no voy a venir, o un sábado al mes voy a dedicar tiempo a mi familia. Cuando yo era pastor en Oregon, teníamos un sábado al mes que después del culto por la mañana cerrábamos la iglesia, no había sociedad de jóvenes, no había reunión, no había junta, no había nada. Era el sábado entre las familias y salíamos a un parque a estar con la familia, a divertirnos, a jugar. ¿Cómo era bueno para las familias esto? Cuida tus prioridades y que Dios sea la prioridad número 1 y que tu familia sea la prioridad número 2 y verás cómo las cosas van a mejorar para ti. ¿Por qué es importante ser fiel a Dios? Deja hacer esa pregunta otra vez. ¿Por qué es importante aprender a ser fiel a Dios ahora? Uno de los conceptos que aprendemos en la Biblia es de que aprender a ser fiel a Dios en la prosperidad nos ayuda a enfrentar a la adversidad. ¿Por qué mucha gente se aleja de Dios en la adversidad? Porque cuando existió la prosperidad, nunca se acercaron a Dios, se dedicaron solamente a ellos mismos. El egocentrismo quemó cualquier posibilidad de aprender a depender de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando yo aprendo a confiar en Dios en los días buenos, yo aprendo a buscar a Dios en los días malos. Por eso que yo creo que la Biblia nos deja tantas órdenes y mandamientos. Esa es mi manera de interpretar esto. El diezmo, las ofrendas, el sábado, el régimen alimentar y otras cositas que encontramos en la Biblia, sirven para prepararme para que en momentos difíciles yo haya aprendido a confiar en Dios. Guardar el sábado, comer sano, devolver el diezmo, dar mis ofrendas. Nada de eso es punto de salvación. Nada de eso. No aportan en absoluto para mi salvación. Vuelvo y repito, salvación solamente por la gracia. Pero pastor, entonces, ¿por qué insistimos tanto en esos puntos? Porque esos puntos son los puntos que nos ayudan a desarrollar confianza en Dios. Es como un ejercicio físico. Es como correr todos los días para poder llegar al fin de semana y jugar un partido de fútbol sin estar cansado los 30 segundos. ¿Se da cuenta? Por eso es importante aprender a desarrollar mi confianza en Dios. Mucha gente me pregunta eso, pastor, ¿qué puedo hacer para aprender a confiar más en Dios? Y la respuesta que más fácil me viene a la mente es, trabaja por Dios. No hay mejor manera de aprender a confiar en Dios, de desarrollar mi confianza en Dios, que hablando de Él, predicando de su amor, trabajando por Él, ayudando a alguien. Mientras más involucrado estoy en el trabajo por Dios, más aprendo a confiar en Él. Porque hay una cosa interesante en el trabajo por Dios. Ganar a alguien para Cristo no depende de mi habilidad, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y todas las veces que yo dedico tiempo a trabajar por Dios, yo veo la obra de Dios operada en la vida de alguien, veo una transformación y eso renueva mi confianza en Dios.
Por eso es importante trabajar por Dios. ¿Usted cree que Dios necesita mi obra, mis talentos y mis dones, mi trabajo para ganar el mundo para Él? No. Se pudiera aparecer letras de fuego en el cielo diciendo, guarden el sábado, o entréguense a mí, o alaben a Dios. La predicación pudiera aparecer de manera miraculosa en los cielos, y todo mundo escucharía, todo mundo creería, pero no, Dios se digna usar herramientas imperfectas como yo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo usa a usted y a mí? Aquí está el punto. Porque es una manera de ayudarnos a depender de Él, a confiar en Él. ¿Para qué, pastor? Porque creemos que la Biblia enseña que están llegando los últimos días de la historia de esta humanidad. Y en los últimos días de la historia de esta humanidad, dice la Biblia, se vivirán tiempos de angustia como nunca antes vistos. Y en esos tiempos de angustia, tendremos condiciones de sobrevivir mejor si aprendimos a desarrollar nuestra confianza en Dios. Si no aprendimos a desarrollar nuestra confianza en Dios, en los tiempos de angustia nos costará un poco más confiar en Él, nos costará un poco más de aprender a depender de Él. Ese es el gran punto de todo esto aquí, ese es el gran punto de saber desarrollar mi confianza en Dios. Por eso que la lección termina haciendo declaraciones que una vez más me parecen un poquito arriesgadas. Por ejemplo, en el último párrafo de la lección dice, si bien ser fiel en el diezmo ciertamente no es una garantía de que las personas se mantendrán fieles al final, quienes no son fieles en el diezmo seguramente se están metiendo en problemas. Y vuelvo, lo que el autor está intentando decir aquí, me imagino es, si yo he aprendido a confiar en Dios en los momentos de prosperidad, tendré mejores condiciones de confiar en Él en los momentos de adversidad. No se trata solamente del diezmo. Por veces nosotros tenemos una manía, voy a ponerlo así, de querer generar miedo en las personas para que le obedezcan a Dios por miedo. Y no creo que debería ser este el argumento. El argumento debería ser, mi caminata con Cristo es algo que debe ser desarrollada cada día paso a paso, un día a la vez, creciendo un poquito más, creciendo en gracia un poquito más, creciendo en fe un poquito más, para que cuando llegue el mar rojo, para cuando pase por el valle de sombra y muerte, para cuando me enfrente el río, el mar, el fuego, el horno de fuego ardiente, para cuando me enfrente la angustia de Jacob, yo tenga condiciones de enfrentar todo eso, porque en Cristo me vine preparando. Y yo creo que de esa manera tenemos condiciones de mirar al futuro, mirar las profecías, sin miedo de que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Al fin, Dios se va a manifestar. Y todos nosotros, los que creímos en Él, seremos salvos por su gracia maravillosa. Esa es la gran esperanza. Por eso, querido, aprende a desarrollar tu fe en Dios. Un día a la vez, paso a paso. Verás cómo eso es bueno. Es muy importante que usted entienda esto. La Biblia no condena tener una buena vida, ganarse un buen sueldo, tener una buena casa, vivir una vida de comodidad. Eso no es pecado. Jamás permita que alguien lo haga sentir mal por eso. ¿Está bien? El gran problema del ser humano es que el ser humano, nosotros por naturaleza somos desequilibrados. Tenemos mucha dificultad en aprender a confiar en Dios. El pecado nos ha alejado del ideal de Dios. El pecado nos ha hecho mirarnos más a nosotros que a Dios o mismo a nuestros semejantes. Y quizá ahí sea el gran problema de la prosperidad de mucha gente. La prosperidad acaba con que lleva a la gente a sacar su mirada de Dios y poner esa mirada en las cosas que le rodean. Quisiera decir que la pobreza va por otro camino, no, pero la pobreza va por el mismo camino. Uno saca la mirada de Dios para poner su mirada en los problemas a su alrededor.
Querido, si yo tengo a Cristo como el centro de mi vida, tanto la prosperidad como la adversidad son soportables. Cuando Cristo es el centro de mi vida, la abundancia de riqueza no me afecta y la falta excesiva de prosperidad tampoco me afecta. La Biblia está llena de ejemplos de personas muy prósperas financieramente que fueron fieles a Dios y gente muy próspera financieramente que fue infiel a Dios. Así como también está lleno de ejemplos de gente rica, de gente pobre que fue fiel a Dios y de gente pobre que fue infiel a Dios. El punto de esta semana, de la lección de esta semana, es ayudarnos a confiar en Dios, aprender a depender de Él. Y querido, yo te invito para que esta semana, que en este estudio, busques hacer un balance de tu vida. Quizás sea el gran objetivo de todo eso. Hacer un balance de tu vida y decir, ¿dónde está mi mirada? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi fe? ¿Está en Dios o está en las cosas que tengo? ¿Dónde está mi mirada? ¿Está en Dios o está en mi sueldo? ¿O está en mi trabajo? ¿O está en mi iglesia? ¿Dónde está mi mirada? ¿Está en Dios o está en el hermano que me molesta o en la iglesia que yo pienso que no está bien? ¿Dónde está mi mirada? Yo en mi corazón, mientras estoy grabando eso, oro de verdad para que usted tenga condiciones de hacer esa evaluación, para que usted tenga condiciones de analizar con frieza, no sé si digo bien la palabra, para entonces poder hacer los ajustes que usted tiene que hacer. Su deber y su trabajo nunca fue ajustar la vida de su hermano. La única vida que usted puede corregir y mejorar es la suya mismo. Yo, la mía mismo. Y si logramos, por el poder de Dios, corregir nuestra vida, logramos mucho. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siempre un gusto tenerlo aquí en mi canal. Así que no deje de participar, no deje de suscribirse, no deje de seguir a nuestros medios sociales que usted ve en pantalla. Y en la descripción del video ahí puede encontrar todos los enlaces. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos para el próximo estudio, para el próximo video. Chao.